Esto es algo que se veía venir, obviamente para eso pusieron a Guadalupe Tadei en el INE, a veces da unas de cal, pero la gran mayoría las da de arena y en favor de la organización delictiva de la secta. El día de ayer dijo la tal Guadalupe Tadei que el reparto que se tiene que hacer para las plurinominales se va a tomar en cuenta como primer punto el acuerdo que se firmó el 7 de diciembre de 2023, que considera a partidos y no a coaliciones para repartir las plurinominales. Esto a pesar de que pues es una interpretación bastante torcida de la ley, y esto podría llevar a una sobrerepresentación de la mayoría. Es lo que alega la oposición Cárteles Unidos. Alegan que, Morena y sus aliados recibieron el 42.69% de los votos. Pero con ese 42.69% de los votos, me refiero a la Cámara de Diputados, van a tener el 74.6% de los espacios. Dijo Guadalupe Tadei que los 11 consejeros todavía están evaluando la postura que tomarán sobre este tema, pero que ya en diversas intervenciones han hablado sobre que se tome como base el acuerdo de ese 7 de diciembre, que fue avalado por el INE y por el propio Tribunal Electoral. Dice Guadalupe Tadei: el instituto ni pone ni quita, el instituto aplica la ley, el instituto no va a salirse de los márgenes de la ley y estará atento a lo que el acuerdo dice y la propia Constitución y nuestros propios reglamentos marcan, y el propio acuerdo del 7 de diciembre. Así es que, aunque en este momento estén pues todos los de Cárteles Unidos en contra de que esto sea así, pues va a ocurrir. Y fíjense lo que dice textualmente este acuerdo. El primer inciso, que es la clave, dice: en primer lugar, así dice el acuerdo, se verificará la afiliación efectiva de cada una de las candidatas y los candidatos triunfadores por el principio de mayoría relativa. Para estos efectos se considerará afiliación efectiva aquella que esté vigente al momento de la aprobación de los convenios de coalición. Por tanto, el triunfo será contabilizado a favor del partido con el cual la candidata o el candidato triunfador tenga una afiliación efectiva. No habla de coaliciones. Así es que, con base en esto, pues en la Cámara de Diputados van a tener una mayoría absoluta y se van a quedar en la Cámara de Senadores a 3, que fácilmente van a poder obtener cuando pues compren o le saquen carpetas de investigación a 3 senadores, digamos a uno del PRI, uno del PAN y uno de Movimiento Ciudadano. Y en ese momento estos 3 senadores, si es que no aceptan dinero, que también es otra forma en que pueden actuar, van a decir: híjole, es que sí, mejor hay que votar en favor de lo que está diciendo nuestro santo patroncito. En aquel momento ya va a ser santa patroncita. Y pues van a votar en favor de todo lo que envíen, sobre todo las reformas, ¿no? Las 20 reformas de López. Se acabó para los que tenían, no sé, alguna idea, para los que tenían alguna esperanza más bien de que iba a ser de otra manera, pues no. Ya Guadalupe Tadei lo está adelantando para que no les caiga en frío. Van a darle esa mayoría absoluta, ficticia, a la secta. Con casi el 43% de los votos, van a tener casi el 75% de los espacios. ¡Guau! ¿Y le llaman democracia? Fabiola Martínez, de La Jornada. ¿Qué tal? Buenas tardes, consejera. Quisiera preguntarle cuál es la posición de usted y del propio Consejo, si así lo determina, respecto de qué le dice a la ciudadanía de cuáles son los criterios base que va a tomar el INE en esta última fase del proceso electoral respecto a la definición del Congreso de la Unión y obviamente de los plurinominales. Esa sería una primera pregunta. Gracias a todo, como lo he mantenido desde el primer día que tratamos este tema, el instituto se apegará 100% a la Constitución, y tan es así y a nuestras leyes que el 7 de diciembre tomamos un acuerdo que da cuenta
de ello. Esto es muy importante comentarlo y sobre eso estaremos trabajando en ese proyecto, del cual por respeto no hemos venido pronunciándonos porque estamos a punto de tomar un acuerdo y no se vale ir dando las intenciones de voto, pero estaremos apegados a la Constitución y a nuestro propio acuerdo. Sí, perdón, nada más la precisión de que ustedes ayer se reunieron con algunas organizaciones y lo han venido haciendo con algunas otras instancias que se los han solicitado, y en el ambiente, en la opinión pública, existe esta controversia, hay muchísimos análisis, todo el mundo anda haciendo análisis sobre si el INE puede o no hacer sus números, sus cuentas, sus resoluciones con el criterio de prácticamente una división entre tres, es decir, las dos coaliciones que contendieron y Movimiento Ciudadano. Eso es, digamos, el deseo o la exigencia de no solo de los partidos de oposición, sino de algunas otras organizaciones, y nos han comentado algunos consejeros, y por eso le pregunto a usted si es posible a estas alturas, digamos, del partido, cambiar algún criterio de esa naturaleza, de ese calado. Mira, no he escuchado los posicionamientos de mis colegas, pero lo que yo te sé decir es que en muy reciente pasado los resultados de las votaciones y el ejercicio que se hizo por parte de este instituto tiene que ver con lo que hasta ese momento se contaba con información y una primera proyección. Esa se hizo en base a lo que dice literalmente la Constitución y lo que establece también nuestro acuerdo del 7 de diciembre. Por supuesto que cada consejero o consejera tiene la discrecionalidad para hacer su propio análisis, el derecho le asiste, esa es la colegialidad que aquí impera y habremos de ver estas manifestaciones en el día que nos toque tomar la decisión, que hasta este momento es el 23 de agosto. Por lo que respecta a lo que está colocado en la opinión pública, pues manifiesto todos mis respetos a quienes establecen una postura en este sentido. Cada uno tiene un origen de análisis diferente. El instituto se tiene que colocar en el lugar que le toca, la aplicación de la ley al 100%. Es muy respetable todos los análisis que se han venido haciendo por diferentes actores de la vida pública de nuestro país. Hemos atendido efectivamente a organizaciones de la sociedad civil o a quien así lo manifiesta, tratándose incluso de partidos. Habremos de recibir la semana entrante a uno de ellos para que nos expliquen y nos pongan en nuestro volumen de análisis que tendremos que hacer o en nuestras bases y fuentes de análisis sus razonamientos jurídicos. Se están escuchando a todos los que solicitan asistir con los consejeros y consejeras. Erika Hernández de Reforma, por favor. Insistiéndole en este tema, no es que queramos una postura adelantada, pues sabemos que eso no se podría hacer, sino más bien cómo se van a incorporar esas voces, si existe entonces la posibilidad que los acuerdos que ya se tomaron, el de diciembre, se puedan modificar, digamos, la forma en la que se pudiera dar la asignación de plurinominales. Y nos decía también el consejero Kip que en el caso de Movimiento Ciudadano, que reclama este tema de las primeras minorías, él dice que pues ya es un tema cerrado, ese tema ya se vio. Desde su punto de vista, ¿es así? Y también preguntarle, ¿qué le responde al presidente que dice que le da el remedio y el trapito para ver este tema de los costos de una posible elección de jueces, ministros, que tomen los fondos del Poder Judicial? Gracias. No sé de qué me estás hablando en la segunda pregunta, no tengo la información, estoy desde los primeros momentos en la sesión de consejo, no sé qué ocurrió. En respuesta a lo que usted comentaba ayer, algunos reporteros, que al menos la elección del Poder Judicial podría costar
pues lo que costó este proceso electoral federal. Entonces le hacen esa pregunta que usted, que según dijo que había costado, que podría costar eso al menos, y él le dice que, bueno, le da el mensaje que la solución es que se tomen los fideicomisos del Poder Judicial para hacer esa bueno, yo creo que ese es un tema que le toca al Poder Legislativo. En ese sentido, lo que nosotros planteamos el día de ayer es lo que nos hemos propuesto desde el primer día, que el instituto actúe como el que es el encargado de organizar un proceso electoral. Es el lugar en el que debe de estar el instituto, no más ni menos. Ese es el lugar que le corresponde institucionalmente hablando y como un organismo del Estado mexicano. Nunca, en ningún momento, acepté ayer dar costos de un proceso, porque justamente lo que planteamos fue todo lo que se requiere antes de determinar un presupuesto, y lo que quedó muy claro, al menos esa fue la postura nuestra, que además había sido compartida con todos mis colegas, fue que no tenemos elementos para definir cuánto cuesta. A pregunta expresa de un reportero, ¿podrá costar igual que una presidencial? Yo le dije, bueno, pues habría que ver cuántos cargos están por elegir, de qué tamaño son las boletas, cuánto más vamos a imprimir, cuántas casillas vamos a instalar, y eso es justamente lo que planteamos en la Cámara de Diputados para que se defina y entonces poder tener una apreciación o una proyección de lo que pudiera ser el costo. Si fuera exactamente lo mismo, me sigue preguntando el reportero, de lo que se hizo ahorita en la presidencial, ¿costaría lo mismo? Pues seguramente, si estamos hablando de lo mismo y en este momento estamos instalando todo, puede ser que sea lo mismo, pero ya estamos en otro momento, no tenemos definición de fecha, de celebración, por lo tanto, como presupuestas, tampoco podemos presupuestar algo que aún no está autorizado por la Cámara de Diputados. Es decir, estamos en ese planteamiento con respecto a la reforma judicial, pero seguramente el propio Poder Legislativo y el Gobierno federal encontrarán la ruta adecuada para que se cuente con los recursos que se tiene que contar, como ya lo hicieron en este proceso recientemente terminado. Con respecto a qué posicionamiento debo de tener yo, con respecto a cómo vamos a tomar el acuerdo, lo sigo manteniendo. El instituto ni quita ni pone, el instituto aplica la ley, el instituto no va a salirse de los márgenes de la ley y estará atento a lo que el acuerdo dice y la propia Constitución y nuestros reglamentos marcan, y el propio acuerdo del 7 de diciembre. Por lo que la influencia o vamos a decir el efecto que tiene es justamente el escuchar y la atención que se recibe, y cada una de las consejerías hará su análisis correspondiente en ese ambiente de reflexión que en este momento estamos, hasta que concluya, por supuesto, todo el proceso impugnativo y tengamos las cifras definitivas. Andrea Meraz, muchísimas de Grupo gracias. Fórmula, una más. Nada más rápido, sí quisiera pues que nos precisara un poquito más sobre cómo escuchar a quienes le piden al Instituto Nacional Electoral que sea por coalición y no por partido el reparto de curules. Si usted en particular, con lo que escuchó de los argumentos de quienes vinieron de la sociedad civil, podría o reflexionaría aún más en su propia postura, digo, no sabemos. Son elementos que todos, cuando terminamos de escuchar a quienes nos han buscado, siempre exponemos lo siguiente. Son elementos que nos vienen y nos proporcionan, que son útiles para la reflexión jurídica, normativa, y que tiene que tener cada una de las consejerías, y estamos en la misma tesitura, los 11 consejeros. ¿Quién te puede asegurar ahorita que va a cambiar de criterio o qué criterio tiene? Estamos en eso. Por eso no se vale mucho adelantar y respetar muchísimo a quienes en lo público opinan de cómo debe de ser. Hay que tener un respeto absoluto y exigimos exactamente el mismo respeto. Y entonces, este acuerdo que ustedes aprobaron en diciembre respecto a la fórmula de asignación, ¿sí podría cambiar? A ver, es un acuerdo que tomamos el 7 de diciembre,
todos los partidos actores en la contienda electoral lo tienen clarísimo. Hubo 2 impugnaciones a ese acuerdo y fue confirmado por la Sala Superior. Es decir, ese acuerdo tiene tiene el sello de la definitividad de los acuerdos que se van tomando en este Consejo General. Y algo maravilloso de este acuerdo es que todos los partidos y los consejeros lo conocimos al mismo tiempo, lo trabajamos al mismo tiempo, antes de que existieran candidaturas, coaliciones y que fundamentalmente antes de que tuviéramos resultados. Eso es lo que el instituto genera como certeza, que es un principio rector de la actividad electoral. Lo tenemos todos los consejeros, lo saben todos los partidos, fueron parte porque son parte de este Consejo General y no es discurso vacío. Son parte y son actuantes en materia de impugnaciones, pero también respetuosos de lo que el tribunal confirma o revoca, como tendremos que ser nosotros respetuosos en cada revocación. Gracias. Gracias. Buenas tardes.